Te comparto algo cortito y después vamos a seguir orando, ¿sí? Quiero compartir con ustedes un texto y quizás también inaugurar esta noche un nuevo tiempo de intercesión, un nuevo nivel de intercesión, ¿sí? Yo creo que el fin de semana que pasó, más allá de cómo lo haya vivido cada uno, creo que Dios activó entre nosotros un nuevo tiempo. Y insisto, más allá de que quizá alguno no sintió nada el fin de semana, pero creo que como iglesia algo fue activado y de hecho recibimos palabras respecto a eso, ¿no? Entonces también quiero esta noche inaugurar un nuevo tiempo para este ámbito de oración y de búsqueda de Dios. Y quiero compartirles algo rápidamente, pero hacerles un desafío al final, ¿eh? Así que espero que me den bolilla y que podamos trabajar juntos en este desafío. Pero antes que eso, les comparto este texto. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, dice: levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilancia nocturna. El escritor de este capítulo, de este versículo, que era el profeta Jeremías, sabía bien lo que significaba la vigilancia nocturna. Todo el que vivía en aquella época sabía lo que significaba la vigilancia nocturna. Era el momento donde empezaba la zona de riesgo, ¿no? El momento donde era muy probable ser atacado por enemigos. Entonces, hay un llamado muy particular ahí y el profeta lo expresa de esta manera: levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como una ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Allí la palabra hijos no tiene que ver solamente con hijos naturales, sino que está hablando de los hijos del pueblo, los hijos de la nación, ¿sí? Y para nosotros puede ser un mensaje en doble sentido también, en el sentido de nuestros hijos en la carne, los que lo tenemos, pero también en el sentido de nuestros hijos espirituales, es decir, los discípulos que Dios nos ha dado, la gente a la que estamos predicando, la gente por la que estamos orando. Hace meses que venimos orando por algunas personas, algunas se fueron convirtiendo en este tiempo. Empezamos el tiempo de intercesión por ellos antes de la campaña que tuvimos en marzo, ¿sí? Y por algunos seguimos orando. Pero este pasaje, esta palabra de Dios en realidad es un desafío a meterse en una profunda oración de intercesión, pidiendo protección en este caso, por los hijos. Algunas cosas que quiero que empecemos a compartir aquí los miércoles y a pensar, tienen que ver con esto, ¿no? Con la oración. La oración, con seguridad, es lo mejor que nos puede pasar, pero también lo más difícil, ¿eh? Creo que en la oración uno experimenta siempre estos dos polos, ¿no? Por un lado, la oración nos causa un placer inmenso, increíble, incomparable, porque en medio de la oración nosotros terminamos descubriendo que Dios puede hacer muchísimo más de lo que imaginamos, ¿sí? Eso dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Eso sucede cuando estamos orando, ¿no? Cuando estamos orando, viene esa sensación, fuerte sensación, que sabemos que no es una sensación nuestra, sino que es una sensación que pone el mismo Espíritu Santo y que nos convence, nos ayuda a entender que lo que Dios puede hacer es muchísimo más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Cuando comenzó la reunión,
Rodrigo nos hizo recordar, ¿no?, alguna experiencia que hayamos tenido. Probablemente muchos de ustedes recordaron alguna que tuvieron con el Señor. Y quizás alguno de ustedes recordó que le había pedido a Dios algo y Dios no solamente que se lo concedió, sino que se lo concedió mejorado, ¿no?, o potenciado, ¿sí? Entonces en la oración tenemos esto. Tenemos por un lado esa sensación que nos inunda, que nos da la garantía de que Dios puede hacer muchísimo más de lo que pensamos, pero también la oración nos causa aflicción, ¿sí? Sobre todo cuando la respuesta de lo que pedimos no llega tan rápido. ¿Les pasó? ¿No? Que por un lado, cuando están orando, tienen la sensación de que Dios va a hacer algo increíble, pero al día siguiente no se respondió. Y al otro día tampoco. Y quizá pasó un mes, y quizá pasó un año. Y cuando vuelven a orar sobre el asunto, viene otra vez la sensación de que Dios va a hacer algo grande, pero al día siguiente todo sigue igual. ¿Les pasó? ¿Sí o no? Porque a lo mejor me pasa solamente a mí. Entonces esta noche les cuento simplemente lo que me pasa a mí. Pero yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Y tenemos ahí como una sensación ambigua, ¿no es cierto? A veces no sabemos si ir a orar o no, porque yo cuando oro me entusiasmo y después me frustro. Bueno, la oración tiene eso. ¿Por qué? Porque la oración conlleva sí o sí el elemento de la fe. Y la fe ya sabemos que es la certeza de lo que todavía no se ve, ¿no? Hay un ejemplo del que vamos a hablar dentro de unos miércoles, seguramente, que es el ejemplo de Ana, la mamá del profeta Samuel. Esa historia está ahí en el primer libro de Samuel. Apenas arranca el libro, arranca con la historia de Ana, ¿no? Y Ana, claro, ella experimentó esto porque por un lado ella tenía lo que, quizás yo creo que tenía lo que deseaba, porque la historia cuenta que tenía a su esposo y su esposo dice la palabra que la amaba y que aún le daba todo lo que ella quería. Así que por ese lado ella era feliz, pero por otro lado era estéril. No podía tener hijos y esto le causaba una gran aflicción. Yo creo que no debe haber una tormenta más grande que desear un hijo y que el hijo no llegue, ¿no? Ana además amaba entrañablemente al Señor y no lo cuenta la historia por una cuestión cultural, pero yo creo que Ana de alguna forma servía al Señor, pero seguía siendo estéril, ¿sí? Y la historia cuenta que ella iba a presentarse delante del Señor año tras año a pedir por ese hijo. Y entonces yo creo que en medio de esa oración ella sentía eso que yo les compartí recién, ¿no? Que Dios algo iba a hacer, por eso volvía el año siguiente, pero durante todo el año no pasaba nada. Me imagino que su mente se llenaba de preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Qué pecado estoy pagando? ¿Cuál es mi culpa? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? Tantas preguntas, ¿no? Y encima, como siempre suele suceder, el diablo, que no pierde oportunidad, y te manda a alguien a que haga que la carga sea peor, ¿no? En el caso de Ana fue la otra esposa de su marido. En aquel tiempo estaba permitido tener 2 o 3 esposas. Ya terminó ese tiempo, así que no se hagan ilusiones. Pero la otra esposa de su esposo, que sí había tenido hijos, la vivía martirizando, ¿no? Así que ella literalmente sentía como un aguijón que tenía a causa de esa mujer, ¿no? Y la respuesta no llegó, no llegaba, hasta que por fin llegó, ¿sí? Entonces, la oración tiene eso. Como le digo, algún otro miércoles vamos a hablar solamente de Ana y les voy a contar algunas cosas de cómo ella hizo para resolver su problema. Hoy no viene al caso, solamente quería hacerles sentir que no son los únicos que les pasa esto, ¿no? De que por ahí están envalentonados mientras están orando, pero al día siguiente la respuesta no viene, ¿no? Nada nos trae más satisfacción que derramar nuestra vida delante del Señor. No sé cómo lo han vivido ustedes, ¿sí? Pero me ha pasado muchas veces estar solo y tirado en el piso y derramarme por completo en Él con una situación complicada, y la satisfacción que viene cuando Dios te visita en ese lugar es increíble, ¿cierto? Pero por otro lado,
esa carga, ¿no es cierto? La carga de lo que no se responde. Además, nada es más devastador que tener que ir así en oración al Señor, ¿no? Porque uno quisiera poder orar así sentadito como solemos orar acá siempre y que sentadito como estamos, el Señor conteste. Pero a veces el Señor no contesta hasta que no nos tiramos de panza al piso y clamamos con lágrimas. Como uno dice, hasta que toca fondo. Entonces la oración, por un lado, te eleva a un nivel increíble, un nivel que no conoce nadie excepto el que alguna vez tuvo una experiencia con el Señor. Pero por otro lado, deja tu carne más abajo del piso, ¿no? Pero es la forma en que Dios decidió en que vayamos a Él. Es la forma en la que Dios decidió contestar nuestras oraciones. Y a través de este texto que hoy comparto, de Lamentaciones, el Señor nos está diciendo que más allá de esa sensación de estar en las nubes y la otra sensación de estar por debajo del piso, hay una necesidad, y la necesidad es clamar por nuestros hijos, ¿sí? Clamar por nuestros descendientes, clamar, como les decía recién, por nuestros discípulos, ¿sí? Y la orden del Señor allí es muy, muy clara, ¿no? Y el orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, y sobre todo en estos tiempos que corren, es algo que no podemos dejar librado al azar. Necesitamos más que nunca quizás rodear a nuestra familia y orar tremendamente para que el Señor establezca protección alrededor de ellos, ¿no? Quizás escucharon las noticias hoy, quizás leyeron en el diario, hoy salió una denuncia de padres por un video que se le pasó a unos niños de 5 y 6 años en una escuela, con un video hecho de dibujitos pero con sexo explícito. Yo vi el video, así que sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Papás que esta mañana, o no sé, pasó hace unos días, llevaron a sus hijos a la escuela como cualquier otro día y de pronto ese día el enemigo dentro de un aula de clase los atacó tremendamente, ¿no? Más que nunca necesitamos estar en defensa de nuestros hijos. Y quiero aplicar hijos en todo el sentido, inclusive a nuestros discípulos, porque estamos recibiendo en la iglesia muchos recién nacidos en Cristo Jesús, ¿sí? A los cuales hay que cuidar como si fuese un niño recién nacido. Después crecerán, después madurarán, después sabrán defenderse solos. Pero muchos están llegando devastados por la vida de pecado. El enemigo los destruyó y están empezando a levantar cabezas. Son como recién nacidos a los que tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces aquí le lanzo el desafío. Frente a esta necesidad de orar, el desafío que les quiero tirar esta noche, en este año de multiplicación, a ver si lo podemos hacer juntos, es lograr que esto se multiplique. Que este grupo que solemos tener, que más o menos siempre está en el mismo número, se multiplique. Yo quisiera desafiarlos esta noche. No hay un gran plan, el único plan es que nosotros en la semana, con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de convencer a algún hermano que también venga aquí los miércoles a orar. Y que hagamos de esta reunión una reunión súper fogosa en la cual clamemos por nuestra ciudad, clamemos por nuestra familia, clamemos por nuestros discípulos. ¿Qué les parece? ¿Podremos encarar este desafío juntos? Yo estaba orando sobre esto y pensé que si todos tomamos el desafío y empezamos a trabajar juntos para que esto se logre, quizás en 3 meses podamos ser el doble de lo que somos generalmente los miércoles, ¿sí? Que no me quejo, la verdad que hay iglesias que ni siquiera tienen esto, ¿sí? Hay congregaciones donde la reunión de oración básicamente es de 2 o 3, lo mínimo que dice la Biblia, ¿no? Acá somos bastante más que eso, pero no me conformo, porque como ya hemos escuchado de algunos predicadores, ¿no? Que nos enseñaron, recordando el texto de la palabra, la oración del justo puede mucho, pero la oración de muchos justos pueden más, ¿sí? Entonces, si logramos multiplicar este tiempo aquí de intercesión los miércoles, ¿sí? Lograr que venga más gente, invitar a nuestros grupos, decirle que estamos en un tiempo especial donde tenemos que orar más que nunca. Quizá alguno pueda sacrificar este tiempo porque seguramente que no deben venir porque tienen otra cosa que hacer, como muchos de nosotros. Pero sacrificar este tiempo para que nos encontremos aquí, a la hora de la vigilancia nocturna,
como dice el texto que leímos recién, ¿no es cierto? Y vengamos aquí a orar al Señor defendiendo a nuestra familia, defendiendo a los discípulos y defendiendo lo que haya que defender. Y además exponiendo nuestras necesidades, ¿sí? Dejándonos sorprender por el Señor, porque Él nos va a hacer en sus ámbitos de gloria, nos va a hacer entrar en sus ámbitos de gloria donde ese peso de pecado, de preocupación, de angustia no existe. ¿Amén? ¿Lo podemos hacer? ¿Cuántos me toman el desafío? ¿Sí? Muy bien, está todo filmado, así que en 3 meses le voy a pedir rendición de cuentas. Trabajemos juntos, amén. Vamos a tomarnos un tiempo entonces ahora para orar y quisiera que esta noche, además de los motivos de oración que ustedes hayan traído, podamos orar también por esto que les puse allí en la pantalla. En primer lugar, tómense tiempo para orar por los imposibles, ¿sí? Orar esos imposibles en su vida, es decir, esos repetidos fracasos que de pronto han tenido, ¿sí? Si lo quieren contar al grupo, cuéntenlo. Si no, no hace falta. No quiero que nadie se sienta expuesto por esto, ¿sí? Pero si no lo pueden contar, si no lo quieren contar, simplemente mencionen y en su mente estén presentando eso delante del Señor. Pero yo creo que el tiempo en el que estamos entrando es un tiempo donde se van a resolver los imposibles, ¿sí? Donde los continuos fracasos van a dejar de ser fracasos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hemos aprendido acerca de lo que significa caminar bajo la guía del Espíritu Santo este fin de semana, ¿sí? Lo que significa caminar bajo su gobierno. Y bajo su gobierno no hay nada que no se resuelva, así que estamos entrando en un tiempo donde se anulan los fracasos, ¿sí? Vamos a tomarnos tiempo esta noche para orar por eso, orar por aquellas cosas que hasta ahora les fueron imposibles. Quizá alguno dice, bueno, siempre quise tener mi casa. Bueno, ore por su casa esta noche, cuénteselo a los hermanos. Quizá algunos dicen, yo siempre necesité un auto para moverme, para mi trabajo, que esto, que lo otro. Bueno, cuéntelo delante de sus hermanos y oremos por los imposibles, los que han sido imposibles hasta ahora, ¿sí? Amén. Segundo, oremos por nuestras familias, padres, hijos, hermanos. Vamos a cubrirlos en oración, orar para que cada uno de ellos sean atraídos a la presencia del Señor, ¿sí? Todos. Y quizá uno diga, bueno, pero mis hijos ya están, mi padre ya está, mi esposo ya está en la presencia del Señor. Miren, siempre hay más cerca para estar del Señor. Siempre se puede estar más cerca de Él. Siempre, 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 siempre. Esa oración no podemos dejar de hacerla nunca hasta que ya estemos en su presencia y entonces Él decida dónde nos vamos a sentar en su mesa. Y ahí, listo, dejamos de orar. Pero mientras tanto, siempre existe la posibilidad de estar más cerca del Señor. Así que si tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, quien sea, ya está cerca del Señor, orá para que sea atraído más fuertemente. Que en este tiempo empecemos a encontrarnos con llamados de parte de Dios aquí en la congregación, que surjan dones, a causa de eso, de que son atraídos a la presencia del Señor. Amén. Oremos por nosotros también, para que nosotros mismos seamos más atraídos a su presencia. Hasta el punto de no desear absolutamente nada, nada, nada de este mundo. Seamos atraídos por Él, ¿ok? Y tercero, oremos por los discípulos. Si ustedes tienen discípulos propios, si están discipulando a alguien, si están predicando a alguien, si son líderes de grupo, oren por sus discípulos. Y si no lo son, oren por los discípulos que tiene la iglesia en general, porque la iglesia está discipulando mucha gente. ¿Sí? Oren por los hermanos que están siendo discipulados quizás por primera vez en su vida, que nunca leyeron la Biblia, que nunca fueron confrontados con la palabra del Señor. Oremos por ellos. ¿Amén? Muy bien, nos juntamos, de a 3, de a 4.